Bendiciones, el Ministerio Proyecto Vida te saluda. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a entender el sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Comenzamos con ciertos conceptos básicos que hemos estudiado. Y el primer concepto básico que vamos a ver es que el pecado nos separó de Dios. Esto lo vamos a ver rápidamente en dos versículos. El primero en Romanos 5, versículo 12. Este versículo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo nos enseña que a través de la desobediencia de Adán, el pecado entró a todos los hombres, a todos nosotros. Todos somos pecadores por cuanto todos venimos de Adán. Y el pecado es lo que nos produce la separación con Dios, que en otras palabras es la muerte espiritual. Por eso también vemos que en este versículo habla sobre muerte. Por el pecado entró la muerte, por el pecado entró la separación con Dios. El siguiente versículo que vamos a examinar rápidamente es Romanos capítulo 3, versículo 23. Este versículo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuevamente, estos dos versículos nos enseñan la condición en la que nos dejó el pecado. Una condición separada, lejos de nuestro Creador, lejos del Eterno. Y aquí es donde vamos a ver otro concepto básico, y es que nada es gratis en la vida. Uno va a la tienda y tiene que pagar algo para adquirir un producto. O alguno va a alguna empresa o a algún otro lado y paga para adquirir un servicio. Tanto el pecado como la salvación no fueron gratis. Y vamos a entenderlo bien. El precio del pecado, la Biblia nos enseña que el precio del pecado es la muerte. Es decir, si nosotros pecamos, el precio que teníamos que pagar era nuestra vida. Es decir, teníamos que morir. Porque es el precio justo que se paga por el pecado. Tal cual lo vamos a encontrar en Romanos 6:23. Este versículo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hacemos énfasis en la primera parte. La paga del pecado es la muerte. Todos pecamos. Por eso la palabra nos enseña que todos éramos dignos de muerte. La justicia nos habla de que alguien debe pagar el precio del producto adquirido. Vamos a entenderlo. Sabemos que justicia es eso, ¿no? Pagar por algo que consumimos. Ahora, ¿sería injusticia si alguien más paga por nosotros? No, ¿verdad? Y vamos a llevar este principio a lo espiritual, como vamos a encontrar en Isaías 53, versículo 6. Este versículo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Yeshua, el pecado de todos nosotros. Este versículo nos muestra el sacrificio de Yeshua por nosotros. Él fue el encargado de pagar el precio de nuestro pecado. Él fue el encargado de pagar por nosotros, como ya hemos estudiado en la Biblia. Todos nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera, es decir, en pecado. Y ese pecado tenía un precio, ese pecado tenía una consecuencia, pero Dios, en su amor, mandó a su Hijo a que pagara ese precio por nosotros. ¿Sí? Es como que, por ejemplo, hermano, hermana, tú tengas tu hijo y él va a la tienda y coge un producto y él no tiene para pagar. Pero tú, siendo su padre que lo ama, pagas el precio por él. Y él puede salir libremente y tranquilamente de aquel lugar. Y con este ejemplo vamos a poder entender mejor lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros no teníamos cómo pagar el pecado y luego seguir viviendo, porque la paga del pecado es la muerte. Hubiéramos perdido la oportunidad de vivir para Dios. Por eso Jesús vino, para reconciliar, para que su pueblo que se había extraviado pueda volver, tuviera la oportunidad de volver a Él. Para que su pueblo que había sido desobediente pueda volver a tener una relación íntima con Él.
Y vamos a entender el amor de Dios con la siguiente pregunta: ¿quién daría a su hijo por la salvación de gente mala? Hermano, hermana, ¿tú darías a uno de tus hijos por la salvación de gente que hace lo malo? Entendamos el amor de Dios, entendamos cuán grande es Él y por qué nosotros, al reconocer y ser gente entendida, debemos vivir verdaderamente en santidad, en correspondencia a ese amor que Dios nos mostró. Un amor que le costó mucho. Y aquí vamos a entender lo siguiente: ninguna de nuestras aflicciones se va a comparar a la aflicción que Yeshua padeció en el madero. Por eso, ninguna de nuestras aflicciones es excusa para dejar el camino de Dios. Recordemos, Yeshua es nuestro ejemplo a seguir. Y Él soportó el padecimiento mayor. Lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron. El dolor físico tuvo que ser grande y ninguno de nosotros ha llegado a padecer tal cosa. Por eso ninguna de nuestras aflicciones, ninguna de nuestras adversidades puede ser motivo para nosotros decir: no, ya no quiero seguir a Jesús, no, yo ya no quiero seguir los caminos de Dios, porque Yeshua nos demostró que en Cristo todo lo podemos, como dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí va la siguiente pregunta para meditar y examinarnos. ¿Seríamos capaces de soportar lo que Yeshua soportó? Estas preguntas nos ayudan a entender por qué debemos permanecer fieles a Él. Porque una vez rescatados por Él, debemos permanecer en un camino de verdadera santidad. Entendamos que lo que hizo Yeshua no fue cualquier cosa. No entregó algo pequeño. Él entregó su vida. Y el entregar su vida le causó un padecimiento que no tenemos idea. Creo yo que todos hemos visto la pasión de Cristo. Bueno, estudios dicen que eso no se compara a la realidad. La Biblia dice que no había hermosura en Él. No podemos imaginar la condición de nuestro amado Salvador. Pero tenemos que tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón para perseverar en el camino como hijos de Dios. Porque nosotros le costamos un sacrificio y un padecimiento tan grande. Y vamos a abrir los ojos del entendimiento. El único motivo por qué Yeshua soportó tal padecimiento hasta el final fue por la promesa de que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a reconciliarnos con el Padre. Y esto lo vamos a encontrar en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Este versículo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, por lo que él iba a lograr con ese sacrificio, él tuvo las fuerzas para poder lograrlo, para poder soportarlo. Es decir, él soportó simplemente todo esto por amor, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver al Padre, por amor al mismo Padre, porque el sueño del Padre, como hemos estudiado, siempre ha sido habitar con su pueblo, con sus hijos. Entonces, entendemos el sacrificio de Yeshua, no solo decir: Yeshua murió por mí. Entendamos todo el trasfondo, el dolor que padeció, lo que le costó, el esfuerzo físico como hombre que él era, y lo que lo impulsó a soportar tal cosa. El amor por la promesa de que nosotros ahora podemos ser hijos de Dios. Por eso este mensaje es para entender que debemos perseverar como hijos de Dios. Debemos vivir una verdadera vida de santidad. Otro concepto básico que vamos a tocar y que a este punto está más que claro es que Yeshua tomó nuestro lugar. Y vamos a ver una comparación clara en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 21 y 26. Este versículo dice: y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. El versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Para entrar rápidamente en contexto, esta fracción de la Biblia
nos habla de que Jesús ya ha sido arrestado y está delante del gobernador, ¿sí? Y el gobernador tenía una costumbre de soltar a un preso. Ahí estaba Jesús y estaba Barrabás. Barrabás era verdaderamente un criminal. Barrabás era verdaderamente culpable de sus actos. Entonces, esa es la representación de nosotros con Jesús. Nosotros éramos verdaderamente responsables del pecado que cometimos. Pero Jesús no. Jesús nunca pecó. Jesús era inocente. Prácticamente no tenía nada que ver con esa situación. Pero Él tomó nuestro lugar, como acabamos de leer, que soltaron a Barrabás y tomaron a Jesús. El castigo de Jesús era para Barrabás. El castigo de Jesús era para nosotros. Nosotros somos la representación de Barrabás. O como leímos en Isaías 53:6, Dios puso el castigo de nosotros sobre su Hijo, por amor. Y aquí va lo importante, hermanos. Si entendemos el sacrificio de Yeshua por nosotros, si entendemos el precio que Dios pagó por nosotros, eso va a causar dos cosas en nuestra vida. Número uno, seremos agradecidos, porque vamos a entender que lo que hizo Dios por nosotros no lo merecíamos, y vamos a agradecerle. ¿Y cómo vamos a agradecerle? Con el segundo punto, viviendo y buscando una verdadera vida en santidad. En otras palabras, vamos a vivir como Él quiere que lo hagamos. Vamos a vivir como su palabra nos enseña que debemos vivir, y como el Espíritu Santo nos va guiando en esta vida. Cuando entendemos el sacrificio de Jesús, de Yeshua, vamos a ser agradecidos con Él. No vamos a cansarnos de seguirlo, a pesar de adversidades, a pesar de desiertos, a pesar de los procesos, porque un corazón agradecido siempre va a seguir a Dios, porque sabe, reconoce, entiende y nunca pierde de vista lo que Dios hizo por él. Y el ser agradecidos nos va a llevar una vida en santidad, una vida apartada del engaño, de lo falso del mundo, para vivir en la verdad que nos habla la palabra de Dios. Hermano, hermana, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Shalom.